Mm, Buenas noches. Vamos a iniciar esta charla de esta noche que va a estar basada en el capítulo 15 de Fragmentos de una enseñanza desconocida, cuarto camino de Gurdjieff. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta para ponernos a tono en cuarto camino con una pequeña autoobservación y recuerdo de sí. Vamos a recordarnos en este momento. ¿Qué tengo que recordar? Tengo que recordar mis 5 centros, cómo está mi centro motor, cómo están mis músculos, cómo está mi cuerpo, relajarme, empezar a observar las tensiones de mi cuerpo. Tengo que observar mi centro instintivo, cómo está, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, tengo sueño, pues todas estas funciones del instinto. Mi centro sexual, cómo está mi energía sexual, calmada, tensa, excitada, cómo estoy, pues, y calmar ese centro. Cómo está mi centro emocional, qué emociones tengo en este momento, emociones de tranquilidad, de calma, de paciencia, de amor, o de tensión, de ira, de estrés. Entonces tengo que respirar y exhalar, pues empezar a calmar y centrar, equilibrar ese centro. Y mi centro motor, observamos nuestro centro motor, pensamientos, qué pensamientos tenemos en estos momentos, todo eso que hay en la mente. Entonces nos ponemos en disposición de escucha, pues de pensamiento para eh, poder recibir la enseñanza del día de hoy. Entonces, bueno, este capítulo 15 de Fragmentos de una enseñanza desconocida nos habla particularmente de unos temas bastante interesantes como son la religión. Entonces Gurdjieff en su escala, Gurdjieff usa su escala de octavas para representar pues todo su conocimiento, ¿cierto? Entonces empieza con el do, si, la, sol, fa, mi, re, y aquí pues empezaría el do de la siguiente octava. Entonces, él divide la existencia en estos 7 cosmos, pues, empezando desde el absoluto, luego, digamos, todos los planetas, digamos, todos los sistemas solares, planetas, todos los universos, universos, vendría por todos los soles, vendría nuestro sol, ¿cierto? Vendría los planetas, todo nuestro sistema solar, los planetas del sistema solar, de nuestro sistema solar, la Tierra, como la Tierra, y la Luna. Y aquí ya seguiría hacia cosmos inferiores. Entonces, en la octava de Gurdjieff, en la octava en la que estamos en este momento, eso se le llama el rayo de la creación. Entonces, en este rayo de creación, donde iniciamos con el absoluto, todos los universos, todos los soles, el planeta, la Tierra, la Luna, asimismo, Gurdjieff separa a los hombres. Entonces, los hombres rey vendrían siendo los hombres, bueno, ya arriba para abajo, pues, de abajo para arriba, los hombres lunares, pues, serían aquellos hombres, bueno, en la escala de hombres lo vamos a tomar do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, los hombres reyes son, o los hombres do, son aquellos, y pongamos hombres y aquí el cosmos. El cosmos desciende, los hombres ascienden. Entonces, los hombres do son aquellos hombres que solamente viven en su centro motor, centro instintivo y centro sexual. Son hombres muy básicos en el mundo, pues. Son hombres que solamente viven para satisfacer su cuerpo, para satisfacer sus instintos y para satisfacer su sexo.
son pues donde está el 90% de la humanidad. Luego están los hombres re, que ya son hombres más emocionales, pero son de una emoción inferior. Hombres emocionales inferiores, luego están los hombres mil, que serían los hombres intelectuales, pero intelectual inferior. Que es un hombre intelectual inferior, pues un hombre muy lógico, muy razonativo, pero toda su razón está centrada aquí en el mundo, no ve la existencia como parte del todo, sino solamente toma su mundo y sus cosas. Entonces vemos hombres, por ejemplo, pues Albert Einstein, hombre muy inteligente, pero que solamente llevó su inteligencia a lo físico, ¿sí? Descubrió ciertas leyes, pero no, ese conocimiento no trascendía a través de los cosmos. Están los hombres Fara, un hombre Fara es un hombre equilibrado. ¿Y qué equilibra? Pues es un mismo centro. Todos estos centros son parte innata de los hombres, pero deben ser equilibrados. Este es un hombre Fara, un hombre que ya tiene equilibrio en su sexo, en su instinto, en su cuerpo, en sus emociones y en su intelecto. Entonces ya es un hombre equilibrado. Ya un hombre Sol, ya entonces hablamos de un hombre con cuerpo astral. Cierto que ese astral sería el mismo cuerpo emocional superior. Emocional superior va a tener un cuerpo mental, que el cuerpo mental es el mismo intelectual superior. Y desarrollando así pues, todos sus cuerpos superiores, va a poder llegar a crear un cuerpo causal, un cuerpo de voluntad, un cuerpo ya es un hombre perfecto, ya es un hombre con los 5 cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo astral, mental, causal y el cuerpo vital o energético. Entonces la religión, para poder definirla, tenemos que situarnos, depende del hombre, depende del tipo de hombre podemos definir la religión. No es lo mismo la religión para un hombre que vive en su sexualidad que para un hombre que está equilibrado. ¿Sí? Entonces veamos, por ejemplo, ¿qué es la religión? Religión viene de la palabra religare, volver a ligar, unir. ¿Sí? Entonces religión es volvernos a unir con la esencia, volvernos a unir con Dios, volvernos a unir con lo supremo. Eso es la religión. Pero pues el hombre ha llevado, depende del tipo de hombre, pues como el 90% viven solamente del cuerpo físico, instintivo, sexual, han llevado a la religión simplemente a un sistema de creencias, simplemente a un sistema de dogmas y rituales. Pero no, la religión depende de lo que vaya, lo que piense, depende del tipo de hombre, es el tipo de religión y la forma en lo que se vive. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la religión va a depender de cada hombre. ¿Sí? Recuerdo una historia del Buda donde se le acercó un hombre y le preguntó, Buda, ¿Dios existe? Y Buda le dijo, lo miró simplemente, lo analizó y le dijo, sí, hermano, sí existe. El hombre se fue contento. Vino otro hombre y dijo, Buda, ¿cierto que Dios no existe? Y Buda lo miró, lo analizó y dijo, no, Dios no existe. Y también se fue contento. Entonces sus discípulos le preguntan a Buda, pues, ¿cómo hace que uno le dice que sí existe y al otro que no existe? Es porque uno es un tipo de hombre negativo, pues, que niega, que vive en una religión. Su religión es el ateísmo, que tratar de no creer, tratar de escapar, de desviar y decir que todo esto no existe. Entonces, pues a ese tipo de hombres, pues realmente tendrán que encontrar la religión para que puedan creer. Y al hombre que ya cree, que es un hombre equilibrado y cree o quiere, intuye la presencia de algo superior, pues se le dice sí, sí existe. Entonces, asimismo, cada pregunta tiene 7 respuestas. 7 tipos de respuestas, de acuerdo a cada plano, de acuerdo a cada tipo de hombre, de acuerdo a cada nivel de ser.
Entonces, cuando hablamos de religión, hablamos del tipo de hombre que vive la religión. Y en segundo lugar, tenemos que la religión es hacer las cosas. No es solamente aprender y afiliarse a una iglesia, a un culto, y por eso ya soy cristiano, ¿no? Religión es vivir el conocimiento que se da, vivir de acuerdo a los preceptos que se enseñan en cada una de estas escuelas, porque realmente la religión, en la antigüedad, la religión son escuelas, más que simplemente templos de oración. En la antigüedad eran templos de práctica, donde se iba a practicar el silencio, donde se iba a practicar la oración, donde se iba a practicar la muerte psicológica, donde se iba a practicar la suprasexualidad, donde se iba a practicar... Esto eran los antiguos templos. Entonces, hoy en día una persona que diga yo soy cristiano debería vivir bajo los preceptos del Cristo. Y para poder vivir bajo los preceptos del Cristo hay que entender qué es el Cristo. Y entonces entra uno en esos misterios del Cristo, en los misterios del nacimiento, de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección, para poder llamarse cristiano y poder vivir bajo esos preceptos. Entonces uno se da cuenta que la religión más dominante es la religión católica cristiana, y uno de los preceptos de esta religión es prohíbe el asesinato. Sin embargo, hemos visto que la humanidad ha estado llena de asesinatos, y durante toda la vida de la humanidad se ha basado en el arte de la guerra. Entonces, pues se podrían llamar cristianos, alguien que no vive de acuerdo a esos preceptos, alguien que no está dispuesto a dar una mejilla y ofrecer la otra, pues. Entonces, para poder llegar a cumplir con estos preceptos, realmente tiene que haber estudio y saber por qué se está haciendo, qué quiere decir ese conocimiento, qué quiere decir ofrecer la mejilla izquierda. Para esto hay que haberse instruido durante bastante tiempo y entender lo que se está haciendo. Si no, lo que va a pasar es que cuando usted ofrece la mejilla izquierda, se va a llenar de odio, de guerra, porque no entiende qué significa ofrecer la mejilla izquierda. Entonces, ya cuando se entra en los misterios, ya cuando se entra en los verdaderos preceptos de la religión, entonces se empieza a vivir estas enseñanzas de una forma no solamente teórica, sino práctica. Entonces, digamos, aquí también se desarrolla todo lo que es la oración, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la oración de un hombre básico, de un hombre mundano, a la oración de una persona equilibrada. ¿Sí? Una persona equilibrada entiende a qué le está orando. Y en este punto es necesario pues, decir que siempre que se ore hacia afuera, pues se está alimentando inorgánicos, se están alimentando ciertas fuerzas y seres ajenos a nosotros, que usan nuestra energía, que escuchan nuestro llamado, pero que asimismo nos comen y se alimentan de nosotros. La verdadera oración debe ser una oración interna, entendiendo cada una de las partes que compone mi ser. Cuando yo entiendo que mi ser está compuesto por dioses, arcángeles, ángeles, coros angélicos y chakras, ¿sí? Esas son las formas en las que nuestro ser se compone. Entonces yo puedo elevar una súplica a un ángel, a un arcángel, entendiendo ese ángel o arcángel como una parte de mí mismo, más no como algo afuera, externo a mí, a lo que le tengo que orar y que me va a hacer milagros. Entonces, hay que entender eso, también depende del hombre, pues los hombres subjetivos, es decir, que ven la vida de acuerdo a su propia perspectiva y percepción. No es lo mismo de la oración un hombre que aprendió las leyes del universo, que entiende la mecánica del universo y que vive de acuerdo a esa mecánica. ¿Sí? No está en contra de la mecánica, no va a pedir o a solicitar algo que esté en contra de
del orden universal. Un hombre equilibrado entiende que todo lo que tiene es lo que tiene que tener, todas las situaciones por las que está pasando son las situaciones que debe pasar. Entonces, más que todo, la oración la desarrolla uno es para agradecer la enseñanza que nos es regalada pues día a día, para enseñar, para agradecer simplemente. Para ese es el propósito de la verdadera oración, para meditar, para entrar en contacto conmigo mismo, para encontrar las respuestas a mis problemas inmediatos. Pero esa voz, esa instrucción va a venir de cosmos superiores, de mi propio yo superior, porque mi yo superior ya conoce todas las respuestas. Y mi yo superior ya conoce también todas las diferentes situaciones por las que debo pasar en este nuestro viaje por el universo. ¿Sí? Entonces, pues una oración subjetiva va a traer resultados subjetivos, pero una oración objetiva, ¿sí? Va a traer resultados objetivos. Entonces no se ora para pedir, eso es lo que nos han enseñado las religiones. Ore y ore y es pida y pida y pida y acuérdate de mí, sálvame, pero no cambio mis estados erróneos, no cambio mis vicios, no cambio mi forma de vida. Entonces, ¿qué va a pasar con esa petición? No va a ser escuchada. Y al contrario, nos van a dar más de lo mismo, pues porque si usted está pidiendo, no sé, más abundancia, usted tiene que primero saber cómo se genera la abundancia, cómo se genera el dinero, qué es el dinero, para qué es, salir de la hipnosis del dinero, pues. Y eso se hace por medio a veces de la escasez, ¿sí? Uno dándose cuenta que sin dinero puedes tener amigos verdaderos, sin dinero puedes tener amor verdadero, sin dinero puedes tener compañía verdadera, pues eso es lo que nos da. Pero cuando uno tiene dinero, pues no, hay amigos, hay mujeres, hay de todo, pues. Entonces a veces esas experiencias es lo que tenemos que analizar, lo que hay detrás de cada experiencia, y a la final es agradecer por esa experiencia, porque esa experiencia es la que nos lleva hacia el verdadero entendimiento. ¿Sí? Entonces, la religión no es algo que se haya originado hace poco, pues, ni hace cientos de años, o es más, la misma religión cristiana viene del antiguo Egipto, ¿sí? Y entonces uno dice, pero si Cristo es de hace 2000 años y Egipto es de hace más de 5000 o 10000 o 200.000 años tal vez, entonces ¿cómo era que los egipcios podían ser cristianos? Bueno, en la antigüedad es que el Cristo es una conciencia, es una esencia y es una energía que ha estado presente desde el inicio, desde la creación del universo. Entonces lo que hacen lo que han tratado de hacer las diferentes religiones, como la católica y la cristiana, en sus principios fue volver a traer esa gnosis, ese conocimiento, y enseñarlo nuevamente, es continuar con ese, digamos, linaje. Pero, bueno, eso fue deformado, ¿cierto? Porque a la final la ignorancia siempre termina metiéndose, el diablo siempre termina metiéndose en las diferentes religiones, en los diferentes cultos. Entonces, cultos que empezaron como algo positivo, como algo hermoso, como algo sublime, como algo elevado, siempre terminan siendo corrompidos, ¿cierto? En la iglesia católica cristiana, pues el dinero entró y corrompió todo eso, la política, las guerras y el interés, el dominio, el poder. Entonces pervirtió todo el conocimiento. ¿Sí? Todo el conocimiento fue pervertido. Pues. Entonces, la antigüedad, desde la antigüedad ya eran cristianos, pero el cristiano, de hecho todas las religiones se podría decir son cristianas. Lo que pasa es que el Cristo es solamente un título, es un nombre que se le da a un tipo de conciencia, que es la misma conciencia del Buda. Entonces allá le llaman budistas, pero un Buda es igual que un Cristo. ¿Sí? Krishna es la imagen del Cristo, pero de los hindúes. Y así cada religión tiene su máxime
pero este es simplemente la representación de eso a lo que debemos llegar, es la representación de lo que debemos vivir, es la representación del conocimiento, es la representación del maestro, del guía, pues, que nos está mostrando un camino, mas no es cierto pues, que alguien pueda salvar a otro. Pues. Entonces, eso poco a poco en la antigüedad lo que eran estas religiones en realidad enseñaban, lo que era la liturgia, la palabra y esa representación cosmogónica dentro del microcosmos y el macrocosmos. Entonces nos mostraban cómo la vida del hombre es la misma vida del universo, de todos los cosmos y de Dios. Y cómo la vida de Dios es la misma vida del hombre. Entonces todo esto nos muestra unas etapas, un camino, unas fases de creación. Esto era lo que se enseñaba en la antigüedad, pero esto es lo que se olvidó. Pues. Entonces hoy en día todo esto se volvió puro dogma, ritual y un comedero energético. Pues. Entonces, esto es lo que hay que estudiar, la verdadera religión, esa religión interna, esa religión de encontrar los apóstoles de mi propio ser, el Cristo interno, la María, la Magdalena, encontrar todos estos, los mismos egos, los traidores del Cristo, todos esos personajes que nos enseñan las religiones están dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Una historia, por ejemplo, Moisés liberó al pueblo de Israel de los egipcios. Entonces, si entendemos los egipcios como nuestros egos, que tienen atrapada nuestra esencia, el pueblo de Israel, y tiene que llegar el Moisés, el Cristo interno, a liberar toda nuestra esencia de los egos. ¿Y cómo lo hace? Mediante el dominio de la vara, de la serpiente, ¿sí? Que acaba con los magos negros, que es capaz de ver y hablar con la zarza ardiente, ¿sí? Que es la representación del árbol de la vida, una zarza ardiente. Entonces, cuando entendemos que todo lo que nuestras historias que nos cuentan las religiones son aspectos internos, entonces vamos a empezar a entender cómo es ese camino de retorno y cómo es nuestra propia vida. Al final uno puede ir y leerse la Biblia y entender en qué paso de la Biblia va. Si va en las pruebas de Job, por ejemplo, en las pruebas de la riqueza, en las pruebas de la enfermedad, en las pruebas de la soledad, ¿sí? Las pruebas de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Entonces, entendiendo en qué momento de mi vida estoy, yo estoy en la época de Moisés, liberándome de los egos, estoy en la época del Cristo, pues, dando una enseñanza, viviendo los preceptos, muriendo día a día y generando ese nacimiento espiritual de los cuerpos espirituales superiores. Entonces, es eso, pues la Biblia, la religión es lo que nos debería enseñar y lo que nos enseñaba en la antigüedad era de esa forma. Cómo todas estas historias y enseñanzas se vivían tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. El sol, entonces el Cristo es, por ejemplo, el sol, ¿sí? Los 12 apóstoles son las 12 constelaciones, entonces el sol gira alrededor de las 12 constelaciones. Entonces ahí está el Cristo y sus 12 apóstoles, ¿sí? Cuando el sol está ¿cómo se llama? Bueno, en la cruz, en las estrellas que ponen la constelación de la cruz, ahí es el solsticio de invierno. En ese momento de ese solsticio hace que el sol se retrase en su salida por 3 días. Al tercer día resucita entre los muertos, al tercer día ya vuelve y sale de la cruz. Entonces todo es eso lo que tenemos que estudiar, como toda la historia del Cristo y la misma historia del universo, de nuestro sistema solar, de todos estos cosmos y a la final también de nuestro cuerpo y hasta de nuestras células, ¿sí? Entonces, bueno, para eso este capítulo nos habla de 2 ejercicios muy buenos e interesantes para hacer, y es ¿dónde resuena la palabra yo cuando hablo yo en voz alta? Cuando digo yo, algunos piensan, sienten el yo en la cabeza
otros en su corazón, otros fuera de sí mismos, otros sienten el yo en su estómago. Entonces es muy importante empezar a identificar esto. Cuando yo hablo de la esencia, ¿dónde está? ¿Dónde la sentimos? Y también igual cuando decimos la palabra ego, ¿sí? Cuando tenemos la palabra ego, ¿dónde está el ego? ¿Dónde lo siento? Entonces empiezo a examinarme en qué parte de mi psicología está, en qué parte de mi cuerpo está. De esa forma voy a identificar en qué centro de mi máquina humana se ubica el ego, ¿sí? Porque cuando decimos ego, entonces en la parte más fuerte donde lo siento es ahí donde se ubica el centro. Y ahí es donde podemos identificar dónde está el ego, dónde está el yo, dónde está nuestra esencia, dónde está nuestro espíritu, dónde está nuestro Cristo, en el cuerpo. Porque volvemos y decimos, por ejemplo, en el cuerpo el Cristo está en el átomo nous, ¿sí? Y el Cristo pues también está en el semen, que es donde están los átomos cristónicos, ¿sí? Entonces ahí es donde está, pero para que llegue esa fuerza desde el corazón a los, digamos, a las gónadas, por medio de los espermatozoides, pues, se tiene que producir una energía, una presencia que va a transformar esa energía del Cristo interno de nuestro corazón, lo va a hacer recorrer toda la sangre, va a ir por todos nuestros órganos, recogiendo toda la información, la energía, hasta que llegue a las gónadas, y de ahí es que sale una de dos: o crea un ser humano, ¿cierto? Embaraza a una mujer, o si lo retenemos dentro, ¿cierto? No eyaculando, entonces vamos a empezar a la generación de estos cuerpos superiores. Entonces, bueno, eso ya lo vimos en alguna otra charla, en otra clase, como el hidrógeno 12 es el hidrógeno que crea, pues, es esa energía sexual creadora, y por medio de la cual tenemos que crear nuestros cuerpos solares. Entonces, las religiones verdaderas fueron creadas por sabios, ¿sí? Por sabios. Y se daban en dos formas, digamos que habían dos formas de enseñanza, o esas religiones se componían de dos partes. La primera enseñaba lo que debía hacerse, lo que debe ser hecho, ¿sí? Entonces, aquí es donde se domina el conocimiento, ¿sí? Todo el conocimiento general de cuál es el trabajo. Pero la segunda parte ya nos hablaba de cómo hacerlo. Entonces, la primera, qué se debe hacer, y la segunda parte, cómo se debe hacer. Obviamente esta segunda parte solamente era dada a los estudiantes ya más preparados, ya más disciplinados, ya eran en esferas más internas, donde se decía exactamente el paso a paso de cómo se iba haciendo cada trabajo, pues. Y por ejemplo, ahí están los 12 trabajos de Hércules. Cuando uno lee los 12 trabajos de Hércules, el trabajo que son los trabajos de las 12 constelaciones del zodiaco, entonces el trabajo de Aries, que era ese trabajo de controlar el pensamiento, pero todo en la antigüedad nos lo daban en alegorías, pues, en historias. Entonces nos hablaban de, por ejemplo, en el trabajo de Aries, Hércules tenía que ir a atrapar y encerrar los caballos, unos caballos sueltos que habían, unos caballos salvajes, ¿sí? Entonces, cuando vemos ese trabajo a nivel ya psicológico, los caballos representan pensamientos, y como son caballos salvajes, entonces es un trabajo para dominar el pensamiento, los pensamientos racionales y salvajes, sin control que tenemos, que se escapan. Entonces, el primer trabajo de Hércules, el trabajo de Aries, era ese dominio sobre sus pensamientos, ¿sí? Encerrarlos. Entonces, así uno se va por los 12 trabajos de Hércules. Entonces, así mismo las religiones, entonces, en la parte del cómo se hace, enseñaban, pues, como unos conceptos generales, pero ya en la segunda parte ya se daban unas instrucciones específicas para hacer el trabajo. Ahí es donde entra la alquimia. La alquimia es parte de ese cómo se hace. Entonces, ¿cómo empezamos a regenerar nuestras células? Entonces empezamos a hacer preparativos alquímicos
ciertas cosas que nos van a ayudar a limpiar la sangre, a limpiar el cuerpo, los intestinos, el cerebro, los pulmones, y pues así mismo todas las emociones, nos enseñan la meditación, los métodos. Entonces, eso eran las religiones verdaderas en la antigüedad, pero hoy en día ya es puro rezanderismo y pura hipocresía y puro pues farandulismo y bueno, pura hipocresía, ¿no? Entonces, asimismo todas las religiones tienen una parte oculta, una parte que hay un cristianismo esotérico, hay un cristianismo interno, hay un cristianismo oculto, ¿sí? Donde realmente se dan cómo seguir los preceptos del Cristo, ¿sí? Pero pues eso no se da hoy en día. Usted va a una iglesia cristiana y no le dicen cómo, le hablan de la Biblia, de un versículo, lo fanatizan, le sacan el dinero y ya. Entonces, bueno, en ese entendimiento del universo y del cosmos, hay algo que tienen las religiones y es que, bueno, las religiones se quedaron atrapadas hoy en día en el bien y el mal. Simplemente se quedaron duales, bien y mal, Dios y diablo. Es decir, se quedaron en las dos pilares externos del árbol de la vida, de la cábala, ¿sí? En el árbol del bien, en el árbol del mal, en el árbol del activo, en el árbol del pasivo, en el árbol de la oscuridad y en el árbol en la línea pues, del rigor. Pero no nos enseñaron ese árbol completo ni ese equilibrio que debo conseguir por medio del pilar medio que equilibra todas las fuerzas, que equilibra bien y mal y que nos enseña ese camino de ascenso nuevamente al espíritu. Entonces, como no conocemos eso, no conocemos y no entendemos que todo en el universo tiene una función precisa, todo funciona para un propósito definido. Entonces, el ser humano piensa que es ya la cúspide de la evolución, piensa que es la cúspide ya de que no hay más que hacer, ni más ni menos que hacer, y no entiende ni siquiera su propósito en todo el universo, no entiende ni dónde está parado, ni qué posibilidades tiene, ni cómo realizar esas posibilidades, no sabe cuál es su papel en el universo. Entonces, mediante este estudio, tanto de Cábala como de Tarot, como de Cuarto Camino, pues todos hablan de lo mismo. Todo sirve para un propósito, todo come en el universo también. Entonces, siempre los universos superiores están comiendo a los universos inferiores. Nosotros estamos aquí en la Tierra. Entonces, tenemos que entender que hay de ahí para allá unos cosmos superiores que se están alimentando de nosotros y hacia abajo, la luna también. El hombre es un generador de energía, el hombre es como una pila. Y esa pila le da energía a la Tierra, al columna de la Tierra y al columna de la Luna, para que ellas evolucionen y entonces se mande una fuerza y una energía hacia el sistema solar. Y ese sistema solar alimenta la energía del Sol, y ese Sol alimenta todos los soles y el Sol central, y ese Sol central todos los soles alimentan todos los universos, y todos los universos alimentan el absoluto, lo que llamamos Dios, la supraconciencia. Claro, ¿cómo los alimentan? ¿De qué se alimenta la supraconciencia? De nuestras propias experiencias. Entonces, eso era lo que don Juan le decía a Carlos Castaneda: el águila se come nuestra esencia, pues el águila se come nuestros cuerpos, nuestra personalidad, nuestro cuerpo energético, nuestros recuerdos, nuestra vida. Por eso la importancia de la recapitulación, ¿cierto? Donde vamos a generar un cuerpo que contenga todos los recuerdos, porque todo esto que vivimos debe ser alimento para el universo. Nuestra vida es la forma en la que el universo aprende. Entonces, toda vida es necesaria para el universo. Pero si nosotros queremos conseguir esa individualidad, tenemos que generar un cuerpo donde ponga a cristalizar. Eso es lo que se llama la cristalización. Cristalización es generar otro cuerpo, ¿cierto? Similar o igual a este cuerpo terrenal, pero vamos a volcar toda nuestra conciencia en este cuerpo
para que cuando venga el absoluto, pues se coma todas estas experiencias, no nos coma nuestro cuerpo y nosotros podamos generar todavía nuestra individualidad con nuestro propio conocimiento, con todas nuestras propias vivencias, y no perder la continuidad de sí. ¿Sí? Que eso es lo que el rayo de la creación se alimenta de esas experiencias de cada uno de los hombres. Entonces, ahí es donde empezamos a entender todo cómo nuestro cuerpo es un fenómeno, pues toda la vida orgánica es un fenómeno complejo, ¿sí? Todos dependemos de todos, aquí todos dependen de todos. Y en esa experiencia es donde decimos el bien depende del mal y el mal depende del bien. Todo tiene que tener un equilibrio perfecto. Este camino no se trata de necios, ese camino que habla de eliminar el mal, si es que el mal tiene un propósito. ¿Sí? Así como en nuestro cuerpo, la muerte, que es el catabolismo del cuerpo, la muerte celular es necesaria. ¿Para qué? Para que se generen nuevas células, ¿cierto? Y para que el cuerpo se rejuvenezca, para que el cuerpo se restablezca, para que se regenere. Es necesario que se sacrifiquen células, unas células para darle vida a otras células. Entonces, así como es en el universo así mismo, pues la luna alimenta a la Tierra alimenta a los planetas, todos los planetas alimentan al Sol, todo el universo es un equilibrio. Entonces, decide pensar en eliminar la oscuridad no es el camino, pues. ¿Cierto? Lo que tenemos es que a la final esa oposición es necesaria. Sin oposición no hay evolución, ¿cierto? Entonces, el mago negro es necesario para que el mago blanco haga su función, ¿sí? Para que evolucione. ¿Sí? Sin el mago negro, el mago blanco no va a poder evolucionar. Entonces, pues obviamente hay que hacer la guerra. Nosotros somos magos blancos, digamos así, y que queremos generar ese equilibrio y llegar a nuestro Cristo interior. No se trata de eliminar la maldad, se trata de observarla, integrarla, dar un nuevo significado y un propósito en nuestra vida. Es por esa forma que a veces instruidos en este conocimiento a veces pueden elegir también actuar no desde el bien o la luz, sino desde la oscuridad. Y eso es correcto y eso está bien también. ¿Sí? Entonces, en este momento la humanidad está atravesando por un periodo de estancamiento, por un periodo de involución, digamos que ya llegó a su cúspide, ya estamos a fin de raza. Pues cada vez que cada raza da lo mejor de sí mismo, que a la final también es lo peor de sí mismo, porque en estos tiempos de tanta oscuridad también está surgiendo bastante luz, están surgiendo bastantes personas conscientes, con buen conocimiento. Asimismo se están generando otras escuelas que bueno, están sirviendo como equilibrio, ¿cierto? Pero bueno, esto de vez en vez y por ley de ciclos, por ley de ritmo, pues a veces lo que sube tiene que bajar y esta humanidad pues ya está en fin de raza. Entonces, tenemos que entender ese papel que jugamos en el universo y a la final cuando uno ve esto, no, pues se da cuenta que su papel en el universo es casi nulo, pues. Toda la vida orgánica pues tiene un papel muy secundario en todo el proceso universal y cósmico. Entonces, de ahí por eso es que tenemos que eliminar nuestra importancia personal. Nos creemos importantes en un universo tan extenso, pues, y creemos que nuestros problemas son el todo y lo mejor y lo único que existe, pues, y queremos hundir a todo el mundo en nuestros problemas porque nuestros problemas son importantes, pero no nos damos cuenta de lo nulo, de lo secundario, de lo efímero que es nuestra vida y nuestra existencia. Entonces, destruir esa desigualdad es destruir la posibilidad de evolución. Destruir el sufrimiento equivale a destruir una serie de percepciones que el hombre debe entender, ¿cierto? Y por medio de esas percepciones va a lograr el choque.
¿sí? Entonces, destruir la desigualdad es destruir los choques conscientes que nos llevan a descubrir esa fuerza capaz de cambiar las situaciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender estas dos partes, esta parte de la luz y la oscuridad para poder entender el propósito de cada una y el propósito de nuestra vida personal para poder llegar a seguir en el avance hacia los cosmos superiores. Entonces, Gurdjieff aquí en este capítulo nos habla de clave 18, cómo el cuerpo tiene que, para volverse consciente, viene desde la célula, cómo desde a nivel celular el cuerpo debe cambiar para poder adaptar un organismo que sea más, que pueda recibir más influencias directas de estos cosmos superiores. El cuerpo que tenemos en este momento, pues estos sentidos son muy básicos, es un cuerpo básico, es el cuerpo perfecto que nos dio la naturaleza, pero ese cuerpo debe evolucionar, y para que pueda evolucionar tiene que haber una muerte celular que muera el error en esas células y podamos crear en nosotros células más sanas, más sabias, más conscientes, que nos ayuden en ese propósito de creación. Entonces, nuestro cuerpo se va a convertir en un organismo óptimo que sirva al propósito de nuestra evolución y de nuestro crecimiento. Entonces, nos habla cómo el proceso involutivo empieza en el absoluto. Entonces, eso es lo que la clave 10 nos habla, ¿sí? El absoluto, desde arriba, él desciende en forma serpentina, color amarillo, que es el color pues, de la supraconciencia, ¿cierto? Por eso la supraconciencia, que es la clave 0, es de color amarillo. Clave 0. Aquí está la supraconciencia, el color que amarillo. Entonces, por eso la serpiente es amarilla. Entonces, primero el absoluto desciende, creando todos estos universos, cosmos, y a esto se le llama involución. Ahora nosotros ya estamos en un proceso evolutivo, entonces ya tenemos que llegar a la obra roja, ¿cierto? Pasar por la alquimia, lo que se llama la obra negra, obra blanca y obra roja. Morir, nacer, sacrificio por la humanidad, el sacro oficio, convertirnos en Cristo. El Cristo es aquel que consigue la piedra filosofal, que es de color rojo. Entonces, es un proceso interno del cuerpo, también es un proceso mental, ¿cierto? De nuestra psicología y de nuestra conciencia a nivel espiritual. Entonces, para eso el hombre tiene varias influencias. Entonces, aquí nuevamente clave 10 nos habla de 4 tipos, bueno, de 3 influencias, 3 círculos. Un círculo esotérico, ¿cierto? Que está hecho por aquellos hombres o seres que han alcanzado el máximo grado de conocimiento en esta existencia. Entonces ellos están en el centro y desde ahí ellos influencian los siguientes círculos. Ya está el círculo esotérico por los hombres sabios, luego está el siguiente círculo, el círculo mesotérico, el círculo del medio, que estos son hombres que también tienen el conocimiento, las comprensiones, pero que son un poco más intelectuales y teóricos. Todavía le falta pasar algunas circunstancias en la vida para poder llegar al círculo esotérico. Luego hay un círculo que se llama el círculo exotérico. Es ahí donde solamente están los hombres teóricos, simplemente que no tienen comprensión absoluta, pero que entienden, pues, y que hablan el mismo lenguaje y el mismo idioma de los círculos interiores. Y luego está ya el círculo externo, que es donde está toda la humanidad, pues, ¿sí? Cada uno en su... todos estos 3 círculos tienen un conocimiento objetivo, es decir, un conocimiento universal del cosmos, de las leyes, cómo funciona. Mientras que el círculo externo tiene un conocimiento esotérico, donde cada uno piensa que es Dios, cada uno piensa que es un mundo, cada uno es su propio universo, aislado del resto del universo. Entonces, ese cuarto círculo está separado conscientemente de la totalidad,
porque aquí lo vemos, aunque sea externo, sigue siendo parte de la totalidad. Todos los hombres, por más conscientes, inconscientes, dormidos o despiertos, todos le sirven a la voluntad primaria. Entonces la voluntad primaria, pues como Dios cómo hace el trabajo sucio, pues por medio de los hombres ignorantes y dormidos, pues aquel hombre que mata a otro hombre es parte de la voluntad de Dios y es parte en la que hace justicia, es parte en la que cobra el karma, pues cómo se cobraría el karma si no hay quien lo cobre, pues. Entonces por eso es necesario el hombre dormido también, para nosotros los despiertos, hacer un gimnasio psicológico con ese tipo de hombres, pues, y con ese tipo de circunstancias. Entonces, ahí en ese último círculo, ahí es donde está toda la mecanicidad de la humanidad, pues. Vivir para trabajar, trabajar para tener dinero para perder la salud y luego pagarse nuevamente la salud con un poco de químicos, cosas que no le funcionan y llegar a la muerte. Entonces, este es el trabajo del cuarto camino. Entonces, ¿por qué se llama el cuarto camino? Entonces, recordemos primero está el camino del fakir. Entonces, podemos relacionarlo también, pues es que todo está representado con leyes, ¿no? Entonces, la ley de cuatro. El cuarto camino, entonces, el primer camino, el camino del fakir, que es el camino de la voluntad por medio del cuerpo, del dominio del cuerpo. Luego está el camino del monje, que es llegar a la voluntad, al cuerpo causal, pero por medio de la emoción, sin trabajar el resto de cuerpos. Y está el camino, el tercer camino, el camino del yogi, que es el camino del conocimiento, del intelecto. Pero el cuarto camino es aquel camino que integra todos los caminos, ¿cierto? Que sirve para un propósito superior y de una forma integral, no solamente trabaja un aspecto, sino que tiene que trabajar en todos los aspectos al unísono. Entonces el trabajo del cuarto camino requiere, no es mecánico, no requiere, no tiene ayuda mecánica, sino que todos los objetivos del cuarto camino solamente pueden ser llevados de una forma consciente. Entonces, ahí es donde debemos organizarnos pues, en el equilibrio de todos nuestros centros, en el equilibrio de nuestras emociones, de nuestra oración, de nuestra propia religión, de seguir los preceptos a los cuales estamos unidos. Todos los preceptos, a la final, cuando uno estudia cualquier escuela y cualquier enseñanza, se da cuenta que hablan todas de lo mismo, solo que en otras palabras. Pero el Bhagavad Gita dice lo mismo que dice la Biblia cristiana. Todos los libros hablan de lo mismo, solo que con diferentes palabras. Entonces, este capítulo nos dice que no puede haber iniciación exterior. Entonces, esto también es un llamado a todo este pseudoesoterismo que nos llevan a pagar iniciaciones por aquí, que hay por aquí, por allá hay iniciarse. No, todo esto no funciona, todo esto es solamente pseudoesoterismo, falsedad. Cada uno debe iniciarse a sí mismo. Cada uno se inicia a sí mismo, pues comprometiéndose con el camino, comprometiéndose con el estudio, comprometiéndose con la observación y el recuerdo de sí, comprometiéndose a observarse, a recordarse. Eso es iniciarse. Y ya de ahí para allá es dejar que la magia funcione, todo empieza a llegar de una forma espontánea, pues todo empieza a llegar de una forma tranquila y ahí empezamos a ver cómo todo es parte del universo y cómo el universo nos está hablando en todo momento y cómo nosotros somos ese universo. Pues. Entonces, bueno, eso es capítulo 15, fragmentos de una enseñanza desconocida. Buen capítulo. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto tengo yo por compartir. No sé si quieren compartir algo adicional, mi hermano Julián. Buenas noches. Hola Alex, buenas noches. Llegué un poquito tarde para escuchar, pero bueno, adelantaré la parte que me falta. Por el momento no tengo mucho que compartir, estoy un poquito atrasado en las lecturas, pero bueno, ahí vamos en el adelanto. Te mando un abrazo.
Súper, mi hermano, bendiciones. Ya estás por aquí en Medellín, ya cuando nos vamos a reunir. Yo he estado saliendo a caminar y siempre cuando estoy allá al final de la caminata digo, ay, verdad que Julián está por aquí. No, no, pues Alex, tú me dirás, este fin de semana, no, Este fin de creo que no semana, puedo. bueno, este no. Bueno, Ok, ok, ok. pues cuando quieras. Yo salgo todos los fines de semana. Yo sí, de hecho hoy ahorita se me hizo tarde porque estaba en la montaña también, entonces. Pero yo salgo constantemente, entonces ya si tú me dices, yo te tengo en cuenta y salimos a caminar, que aquí hay bastantes lugares hermosos, maravillosos, mágicos. Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, no te voy a mirar tú qué día sales, ¿el domingo o el sábado?